Hola chicos, hoy vamos a conocer qué son los cuentos de humor. Las personas leemos cuentos para entretenernos y disfrutarlos, imaginar situaciones o conocer lugares y personajes. En ese enorme universo de los cuentos, algunos están escritos para divertir a los lectores. Los cuentos de humor son historias que buscan ser graciosas. En algunas se relatan situaciones disparatadas o tan extrañas que provocan risas. Otras veces, lo cómico es lo que dicen los personajes. Se pueden producir confusiones o equivocaciones divertidas. Vamos a leer un cuento que se llama El narrador, del maravilloso Luis María Pesetti. Cierto día, Caperucita iba por el bosque de... ¿Cómo se llamaba el bosque? ¿Cuál? ¿El bosque de Sherwood? No, ese era el de Robin Hood. ¿Robin Hood no era el compañero de Batman? No, el compañero de Batman era Mandrake. Si Mandrake era un mago. ¿Y qué tiene? Además era el ayudante de Batman. ¿Seguro? Claro. ¿Para qué te contaría mentiras, ¿Querés que siga? Y sí. El bosque quedaba en Transilvania. Pará. ¿Transilvania no era donde vivía el conde Drácula? Vos tenés todo mezclado, no prestás atención a lo que te cuento y encima se te mezcla todo. Transilvania queda en Estados Unidos. Si me vas a cuestionar todo, mejor me callo. Sí, mejor. Ahora no me callo nada. Te callás porque no querés contarme el cuento, porque no lo sabés. Claro que lo sé, ahí te va. Cierta noche, Caperucita estaba cerrando su famoso restaurante. ¿Su famoso restaurante? Sí, cuando de repente recibió una llamada telefónica. Era uno que le avisaba que vos le estabas haciendo bolsa el cuento. No, era su mamá, que le pedía que pasara de la abuelita a dejarle algo de comer. Le dijo así: Blancanieves. ¿Blancanieves? ¿Le dijo? Sí, Caperucita se llamaba el cuento, pero a ella le encantaba que le dijeran Blancanieves. Entonces, el tío le dijo así: ¿no era la mamá la que estaba en el teléfono? Nunca dije que fuera la madre. Por favor, presta atención. Déjame seguir. Le dijo así: Blancanieves, cuando cierres tu famoso restaurante, llévale algo a tu abuelita que recién me habló y dice que está con un hambre terrible. ¿Y por qué la abuelita no la llamó directamente al restaurante? Porque se le olvidaba el número. ¿Y por qué no lo tenía anotado en un papelito al lado del teléfono? Porque el lápiz se lo había prestado a un humilde cazador. ¿El que aparece al final del cuento? Exactamente, que fue el que le atendió el teléfono. ¿No lo había atendido la misma Caperucita? ¿Quién? ¿Blancanieves? Sí. No creo. Ella no tenía teléfono. ¿Y dónde recibió la llamada si no tenía teléfono? Ahí está la gracia, escuchá. Entonces, el humilde cazador le dijo a la mamá: ¿por qué era humilde cazador? Porque si hubiera sido rico tendría empresas, pero no sería un cazador. Ahora cállate y déjame contarte el cuento. ¿No tenés otro? No entiendo nada. ¿Por qué no prestás atención? Entonces, el humilde cazador le dijo: mire, señora, su hija se fue a un baile a que le probaran un zapatito. ¿Ese no era el de Cenicienta? No, en el que hay un baile es en el de Pinocho. En el de Pinocho nunca hubo un baile, porque él no era como los demás niños. El que no era como los demás niños era Frankenstein. Pero si él era un monstruo, por eso no era como los demás niños. ¿Querés que siga o cambio? Y no. Seguí. Entonces, la abuelita le dijo: ¿qué abuelita? ¿No estaba hablando con la mamá? ¿Ves? ¿No entendés? ¿No te dije que la mamá era sorda? ¿Sorda? Y claro, le habían hecho una operación, pero no quedó bien. ¿En el cuento dice eso? Por supuesto, yo nunca te mentiría. Sigo. Entonces le dijo: no importa, yo igual le llamo después. No se olvide de darle mi mensaje. Pero ni bien colgó, el cazador ya se había olvidado y ese mismo día la abuelita hubiera muerto de hambre. Si no fuera
porque pasó un lobo y se la comió. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó? Y al medio no lo entendí, pero estuvo bueno. ¿Qué parte? La de los ladrones que entran a la pizzería. ¿Por qué no prestas atención? Mañana te cuento otro. Bueno, ahora vamos a ver qué son las narraciones. Las narraciones son un tipo de texto. Se caracterizan porque responden a la pregunta ¿qué pasó? O ¿qué pasará? Algunas narraciones son inventadas, como los cuentos, las leyendas o las novelas. Otras narraciones cuentan cosas que pasaron de verdad, como las noticias de los diarios, los textos de historia y las biografías. Cuando se cuentan cosas que pasaron de verdad, aparecen personas. Pero si la narración es inventada, las personas que participan en la historia se llaman personajes, para diferenciarlas de las de verdad. Por ejemplo, en el cuento El narrador hay dos personajes que conversan. Pero podría haber más o podrían aparecer otros que no fuesen personas, como animales, monstruos o brujas. El autor y el narrador. El autor es la persona que escribe el cuento y se diferencia del narrador, que es un personaje que cuenta la historia. Cuando escribe un cuento, el autor decide quién será el narrador, cuándo hablarán los personajes y qué dirá cada uno. En este caso, Luis Pesetti, el autor del cuento El narrador, prefirió que toda la historia fuese un diálogo entre dos personajes. Los cuentos tienen tres partes que forman una secuencia narrativa: una situación inicial, un conflicto y una resolución. En la situación inicial se presenta a los personajes en un tiempo y un lugar. Por ejemplo, el tiempo puede ser el pasado, el presente o el futuro. Y el lugar puede ser un castillo, una ciudad o cualquier otro. Luego sucede algo, aparece un conflicto. Así cambia la situación inicial. Al final se presenta la resolución, es decir, cómo se solucionó el conflicto. En el cuento El narrador, al principio aparecen dos personajes. Uno intenta contarle al otro el famoso cuento de Caperucita Roja, pero ocurre un conflicto. Mezcla los nombres, cambia algunas partes del cuento y el otro personaje se confunde y lo interrumpe. Cuando termina de contar su cuento, el conflicto se resuelve. El personaje cree que su cuento no se entendió porque el otro no prestó atención a la historia y promete que contará otro. A veces, a los escritores un cuento les gusta mucho y deciden hacer una versión. Hacer una versión de una narración es volver a contarla modificando algo. Por ejemplo, puede cambiar la secuencia narrativa, pero conservar los mismos personajes, como sucede en El narrador. O, por el contrario, se puede contar la misma historia con personajes diferentes. Lo fundamental es que se conserve algo, para que se identifique la narración original. Las narraciones se distinguen porque responden a la pregunta ¿qué sucedió? O ¿qué sucederá? También se reconocen por la presencia de conectores temporales. Los conectores temporales son palabras o grupos de palabras que relacionan en el tiempo partes de narraciones. Además, dicen si una parte sucedió antes o al mismo tiempo que otra. Reconocer esas relaciones es fundamental para comprender qué historia se narra. Según la relación que establecen entre los hechos, los conectores temporales se clasifican del siguiente modo. Primero tenemos los conectores de anterioridad. Lo que sigue al conector sucedió antes en el tiempo. El buque zarpó. Previamente lo iluminaron. Primero lo iluminaron y después zarpó. Ejemplos de conectores de anterioridad: antes, primero, anteriormente, previamente, el día anterior, ayer, hace un mes. Luego tenemos los conectores de simultaneidad. Lo que está antes del conector sucedió al mismo tiempo que lo que sigue.
El buque zarpó mientras lo iluminaban. Algunos ejemplos de conectores de simultaneidad. Al mismo tiempo, en ese momento, mientras. Y por último, tenemos los conectores de posterioridad. Lo que sigue al conector sucedió después. El buque zarpó, a continuación, lo iluminaron. Primero zarpó y después lo iluminaron. Algunos ejemplos de esta clase de conectores son entonces, después, luego, inmediatamente, enseguida, a continuación, al día siguiente, al rato. La palabra de invierte el orden. Si un conector de anterioridad o posterioridad está seguido de la palabra de, hay que interpretar el orden contrario. Por ejemplo, después de que lo iluminaron, el buque zarpó. Primero lo iluminaron y luego zarpó. La misma inversión sucede en antes de zarpar, le iluminaron el buque. Primero lo iluminaron y luego zarpó. Las letras y las sílabas. El abecedario está formado por letras, vocales y consonantes. Las letras se unen en sílabas, que pueden estar compuestas por vocales y consonantes o solo por vocales. Por ejemplo, reino, avión, europeo. Una o más sílabas forman una palabra. Cuando las palabras se dicen en voz alta, siempre hay una vocal que se oye más fuerte. Esa intensidad mayor se llama acento prosódico, y la sílaba sobre la que recae ese acento se llama sílaba tónica. Las demás se llaman sílabas átonas. Según qué lugar ocupa la sílaba tónica, las palabras se agrupan en agudas, graves y esdrújulas. Para conocer las reglas de tildación o de acentuación, les dejo un video en la tarjeta aquí arriba. Y por hoy hemos terminado este video. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Si no se suscribieron, suscríbanse y no se pierdan nuestro próximo video que va a ser sobre las leyendas.